La sala se quedó en silencio como si alguien hubiera detenido los relojes. El velo de la novia flotaba en la luz y por un momento todo se volvió cristal. La copa en mi mano temblaba, el anillo centelleó en un pulgar distraído, la lente de la cámara buscó mi rostro en slow motion y mi voz cortó la música como un corte limpio. No fue grito ni teatro, fue una frase medida, suficiente para que el murmullo se volviera cuchillo y las miradas se clavaran. Sentí el eco de mi propia respiración amplificado, como si alguien hubiera subido el volumen de mis latidos y bajado el del mundo entero. Lo que dije esa tarde no fue solo una acusación, fue la verdad en bandeja. Ese instante arruinó la ceremonia y rehizo mi vida en una sola mirada. No buscaba aplausos ni venganza pueril. Buscaba que se pronunciara la verdad y que el respeto, al menos, volviera a ponerse en su sitio. Sabía que algunas cosas, una vez dichas, cambian todo para siempre. Y lo hicieron. Ella se llamaba Mariana, mi cuñada. Tenía la sonrisa exacta para las fotos y la palabra justa para los abuelos. Detrás guardaba una calma calculada que no era inocente. Mariana decía ser familia, pero su manera de mirar por encima del hombro y sus respuestas envenenadas mostraban otra cara, la de quien traiciona con calma. No lo llamo con odio, lo nombro para que entiendas que la traición no siempre viene envuelta en gritos, a veces viene con servilletas y una copa de vino. Si alguna vez fuiste traicionado por las personas más cercanas a ti y fantaseaste con la venganza perfecta, dale like, suscríbete y comparte tu historia en los comentarios. Esta te va a golpear fuerte. Para entender por qué rompí ese día la paz en la boda, tienes que conocer todo desde el principio. Las pequeñas mentiras disfrazadas de olvido, las promesas que se convirtieron en silencios y los detalles que pasan desapercibidos hasta que uno decide mirar de verdad. Mi pulso aún no se calmaba cuando supe que no podía quedarme en silencio. Lo que encontré en su teléfono cambió todo. Y no voy a callarlo. La casa olía a café tibio y a jabón de lavanda cuando abrí los ojos esa mañana. Era un olor que me recordaba a domingos largos y a manos pequeñas buscando migas en la mesa. El mantel todavía guardaba la marca de la taza de ayer, una sombra circular sobre el lino blanco que parecía un mapa de lo que fuimos. Mi hijo dormía en la habitación de al lado. Su respiración, pausada y confiada, me dio la primera sensación de normalidad del día. Pasé los dedos por la mesa, sentí la aspereza del borde, el hilo suelto que siempre me molestaba y que hacía años no cosía. Me tomé el café en un vaso que sabía a rutina y a seguridad, porque en una casa las pequeñas certezas sostienen el día. La cafetera que chirría a las 7, las llaves en la frutera, el periódico doblado en el mismo pliegue. Nuestra vida tenía ese ritmo. Nada épico, nada grandioso, el colegio, las llamadas al trabajo, la cena que siempre parecía llegar demasiado rápido. Yo era la que sabía los horarios de todos, la que guardaba las recetas, la que sabía exactamente cuánto azúcar prefería mi hijo en la leche. Ser madre te vuelve cartógrafa de lo cotidiano, memorizas rutas, guardas mapas de sonrisas y de enojos pasajeros. Crees que conocer a quienes te rodean es suficiente para esquivar tormentas. Mariana entró en nuestras vidas con la sonrisa adecuada. No voy a fingir que no me gustó al principio. Su voz era cálida, su risa medida.
traía flores, un gesto, y siempre sabía qué decir en los momentos que lo necesitaban. Déjalo, se le pasará. Yo me encargo de eso. Qué bonito que lo hagas por ellos. Ella era delicadeza en paquete de factura, la persona que ofrecía ayuda sin mirar el reloj. A simple vista era perfecta para las fotos porque sabía colocarse de perfil y mostrar una sonrisa que enseñaba dientes. Pero las microacciones eran traicioneras. Esa sonrisa, en ciertas ocasiones, duraba un latido más de la cuenta, como si se aferrara a algo detrás de los ojos. Observé, al principio sin pensar demasiado, cómo alargaba las servilletas cuando nadie miraba, cómo apartaba una carta con el pie bajo la mesa, cómo el móvil vibraba y, en lugar de alejarse, miraba la pantalla con una expresión que desaparecía en cuanto me acercaba. Son cosas pequeñas, a nadie le sirven como prueba. Son, eso sí, escamas que se desprenden del pez cuando empieza a pudrirse. Recuerdo un verano en que vino a nuestra casa a celebrar el cumpleaños de mi hijo. Había globos un poco desinflados y un pastel casero. Yo improvisé una canción y la casa se llenó de voces. Mariana abrazó a mi hijajo con esa naturalidad que te hace bajar la guardia. Tú siempre haces todo tan acogedor, me dijo, y yo le creí la sinceridad en el tono porque me gustaba que alguien viera mi esfuerzo. Después, mientras limpiábamos, hizo un comentario que no olvido. Es admirable cómo mantienes todo en orden, aunque a veces pareces demasiado entregada. Fue una frase que intentaba pasar por halago y que, sin embargo, tenía un filo. No le di importancia aquel día, pero quedó ahí, plantada como una semilla. Hubo noches de llamadas. Al principio eran conversaciones triviales. ¿Cómo está tu mamá? ¿Quieres que lleve algo mañana? De pronto, las conversaciones se volvieron más frecuentes, más largas. Llegaban mensajes con horas extrañas, 2:13 de la mañana, 3:07 de la mañana. Ella contestaba con excusas. No es nada, solo trabajo. Se me olvidó contestarte, el teléfono falló. Otra vez, la rutina lo normalizaba todo. Cuando una mentira se repite lo suficiente, termina por asemejarse a la verdad. Las promesas se fueron transformando, promesas pequeñas como voy a pasar a por el niño, que venían seguidas de mensajes de llego en media hora, que se convertían en ya salgo y en perdón, me quedó más tiempo. Aprendí a aceptar retrasos porque la vida no es perfecta, porque hay días en que el tráfico devora horas y porque siempre hay una razón que suena plausible, pero hay una acumulación en las pequeñas faltas. Son como goteras en un techo. Una no significa nada hasta que la casa se llena de humedad. Las contradicciones eran, al principio, minúsculas. Una vez me dijo que había estado en una reunión con su jefa hasta tarde. Al día siguiente, una vecina me contó que la vio en una tienda a las 9 de la noche comprando telas para un proyecto. Tal vez necesitaba algo urgente, pensé. Otra vez juró no saber de cierto correo y luego, semanas más tarde, yo misma encontré una copia entre sus cosas, doblada con cuidado. ¿Cuándo se convierte una mentira en traición? Pregunta difícil, porque las palabras mienten de modo continuo. Para mí, la línea se rompió cuando entendí que esas mentiras no eran efectivas para esconder torpezas. Eran la escritura de algo deliberado. La herida fue más profunda por lo que representaba Mariana. No era una desconocida. Era alguien que se presentó como aliada,
que asistía a los cumpleaños y traía platos, que se reía con nosotros en un volumen que parecía sincero. Nos habíamos permitido depositar confianza en esa cara que sonreía. Y que te traicionen quienes tocan tu mesa es una herida que se siente en los cimientos. Ataca el orgullo, sí, pero sobre todo toca la parte vulnerable. La seguridad de que el círculo que creaste para proteger a tus hijos no será perforado desde dentro. Me dolió por mis hijos. Pienso en la manera en que nuestras decisiones pequeñas construyen su mundo. Las personas que entran en nuestras vidas se convierten en piezas del rompecabezas que ellos guardan para su futuro. Si una pieza está rota o es falsa, el rompecabezas se deforma. Yo no podía permitir que mi hijo aprendiera que la traición era una costumbre aceptable, una cosa que se oculta con sonrisas. Mi papel de madre me obligaba a cuidar no solo del cuerpo, sino de las enseñanzas. ¿Qué historias contaríamos sobre nosotros cuando ya no estuviéramos mirándonos? Y dolió por el honor, por el modo en que silenciosamente me empezaron a cuestionar. Hubo un día en que alguien hizo un comentario. ¿Estás segura de eso? Y la duda, que había estado rondando en voz baja, comenzó a ponerse en primera fila. La familia es cualquier cosa menos objetiva. Sus juicios se inflaman con la coartada que mejor suena. Cada vez que mi nombre se pronunciaba con una tilde de sospecha, la traición de Mariana se volvía más íntima, más violenta en su efecto, aunque nunca en la forma. En las tardes de lluvia, mientras doblaba cartas y guardaba facturas en una caja de zapatos, recordaba conversaciones y buscaba coherencia en los fragmentos. El reloj en la cocina, uno viejo que tic-taqueaba fuerte, parecía contar las mentiras con el mismo pulso que marcaba el tiempo de nuestras mañanas. Las gotas en la ventana dibujaban caminos que me recordaban lo que veía, líneas que se corrían al primer soplo. Revisaba mensajes, anotaba fechas en un cuaderno, tocaba fotos con la punta de los dedos como si pudiera sentir si algo había cambiado en ellas. Y, sin quererlo, empecé a coleccionar pruebas diminutas, una foto borrosa en la que mi cuñada aparecía con una sonrisa distinta, un recibo que no cuadraba con las horas que decía haber estado en casa, una nota arrancada de un calendario con un nombre que no reconocía. No eran grandes hallazgos, eran piezas de un rompecabezas que a nadie fuera de mí le importaba lo suficiente para armar. Un sobre en la basura fue la prueba más pequeña y la más devastadora. Empecé a mirar todo con una paciencia que dolía. Antes era rutina, ahora era búsqueda. Despertaba y la primera cosa que hacía era pasar la mano por el móvil como quien toca una promesa. La pantalla me devolvía la luz azul y los mensajes que, al principio, parecían inofensivos. Emoticonos, qué lindo o gracias por hoy. Pero las horas eran las que hablaban. Hice listas en la libreta que llevaba en la cocina. Fechas, horas, pequeñas anécdotas. Era una cartografía de sospechas. Revisé mensajes viejos en voz temblorosa, conversaciones que se intercalaban entre lo cotidiano y lo extraño. Ella respondía con cuidado. Cuando le pregunté, su texto venía frío. ¿De qué hablas? No he hecho nada. Leí esa frase en voz baja, sintiendo cómo el silencio de la casa se hacía pesado. Llamé a una amiga con la que a veces salíamos las tres, y la amiga dudó, titubeó. No sé, yo la vi ayer en el mercado, parecía normal. El parecía me golpeó como una piedra.
Fui a la vecina que suele barrer la acera frente a nuestra casa. La vecina me miró por encima del delantal y dijo: «Ay, yo vi que se fue a las 11, pero puede ser que la confundiera». Con cada evasiva, la verdad parecía resbalar. La investigación se volvió física. Abrí cajones cuando sabía que no debía, pasé el dedo por papeles que antes consideraba sagrados, leí correos que parecían cerrados con llave. No es que quisiera hurtar, era que necesitaba confirmar lo que mi intuición no podía sostener sin pruebas. Había noches en que me quedaba hasta tarde, la casa sola y mis ojos pegados a pantallas que no eran amables. El brillo del monitor me marcaba la cara. Recordaba una frase que mi madre me dijo una vez: «Cuando buscas la verdad, aprendes a contar con la soledad». Tenía razón. La manipulación de Mariana fue como un tejido sutil. Por delante, la más atenta, por detrás, la que hilaba dudas. En reuniones familiares, ella reía en el momento justo y, después, me miraba con una lentitud que buscaba sacar mi compostura. Una vez, en la mesa de Navidad, mencioné un rumor que había escuchado, sin acusar, y casi como por inercia, ella se adelantó. «Ay, ¿qué cosas oyes? Sabes que a veces la gente inventa por envidia». Me sonrió y la sala respiró aliviada. Yo me quedé con la palabra envidia rebotando en la garganta, como si me devolviera la acusación. En otras ocasiones, cuando yo intenté hablar con calma, me encontraron emocional. «Estás sensible», me dijo el hermano de mi esposo en una cena. Su mirada buscó la aprobación de otros. Estos episodios eran corrosivos, me desacreditaban con gestos mínimos, miradas que decían «no es para tanto», hasta que la duda calaba en quienes escuchaban. Mariana, siempre impecable, hacía de la normalidad un arma. Se movía en público con la naturalidad de quien no tiene nada que esconder, y su actuación llevaba a que yo pareciera la perturbadora. La frustración me cambió la forma de hablar. De pronto mis frases se acortaban, se cortaban, como si las palabras fueran cuchillas y yo las quisiera emitir en pedazos. ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cómo? Golpeaban el aire y apenas rozaban la verdad. Me sorprendía a mí misma respondiendo con monosílabos. Tenía rabia contenida, esa clase que no rompe objetos, sino que lo hace silenciosamente dentro del pecho. No otra vez. Basta ya. Corto, rápido, tenso. La primera humillación pública fue pequeña pero punzante. Era una reunión del colegio, feria de proyectos, mesas con cartulinas, padres que aplaudían. Había preparado un cartel para la contribución que había llevado. Lo colgué con orgullo junto al del resto de los padres. Mariana me felicitó con una sonrisa demasiado brillante cuando pasó por mi mesa. Después, durante la presentación, con voz perfectamente medida, explicó algo que yo llevaba preparando días, una idea, un dato, y la maestra la aplaudió como si fuera la novedad. Yo parpadeé. Intenté aclarar con un comentario y la gente me miró como si interrumpiera, como si fuese poca cosa. «No era para tanto», murmuró alguien. Fui la que quedó en ridículo, la que pareció reclamar protagonismo. Sentí el calor subir al rostro y en ese calor se guardó la sensación de estar sola en mi defensa. La humillación no solo vino de los demás, a veces la autoinculpación era peor. Recordé detalles ridículos que me martillaban. Una respuesta tardía, una sonrisa que tuve al oír una excusa, la tolerancia que ofrecí porque prefería creer en la paz. Me pregunté cuántas veces la bondad
es confundida con debilidad. El silencio se me hizo pared. A veces me atravesaba la necesidad de gritar, pero la voz se enredaba en la garganta, porque los otros ya habían elegido creer en la cara que más convenía. Y entonces apareció la prueba. No fue algo dramático al principio. Nadie en una película la busca con dramatismo, simplemente se topa con ella. Estaba revisando un paquete de cartas viejas, revisando fechas, buscando una coherencia que encajara. Hacía frío y la cocina olía a papel húmedo. Abrí un sobre que pensé vacío. El papel crujió y ahí, doblada con cuidado, apareció una foto. No era cualquier foto, era una imagen nítida, en la que ella y otra persona, una persona que no debía estar en la historia, se miraban con una familiaridad que rompía la rutina de lo que yo creía. La foto mostraba manos entrelazadas sobre la mesa de un café. El latido en mis oídos se volvió fuerte. Por un segundo, el mundo se redujo al bordado de la fotografía. Mi respiración se aceleró como tambor. Oí los latidos en el cuello. Todo se volvió lento, como si alguien hubiera bajado la velocidad de la película. El papel, el polvo en el borde de la mesa, la luz del día entrando por la ventana, mis dedos temblorosos. Fue en cámara lenta. Mis párpados se cerraron un parpadeo más tiempo de lo normal, y el sonido del reloj, siempre inmutable, se volvió una cuenta atrás. Había un mensaje manuscrito al dorso de la foto, una letra que reconocía por haberla visto en notas ajenas. Para los días que no estás. Lo leí una y otra vez hasta que las palabras dejaron de pertenecer a la tinta y se volvieron una sentencia. Llamé a una vecina que siempre se quejaba de los ruidos de la noche, la misma que antes dudó. Esta vez su voz fue otra. Yo la vi salir, a veces volvía tarde, sí. Otro testimonio. Fue una acumulación. La foto, el recibo encontrado en un bolsillo del abrigo que no pertenecía a nuestra casa, el mensaje reenviado a un número que no era de la familia. Cada pieza se iba sumando hasta formar algo que ya no podía llamarse suposición. Con la prueba en la mano sentí vergüenza. No una vergüenza de haber buscado, sino una vergüenza antigua y profunda, la sensación de que mi confianza había sido una herramienta. Me invadieron recuerdos que buscaban disminuir mi papel, risas que ayudé a preparar, noches que esperé que volviera a casa el hijo que cuidamos en común, cenas en las que serví con orgullo. Todo se mezcló con la traición. La culpa apareció. ¿Cómo no lo vi antes? ¿Cómo permití que esto se hiciera bajo mi techo? Me golpeé con preguntas que no tenían respuesta, pero con la vergüenza vino la claridad. No era sola la herida por la mentira, era la luz que iluminaba lo que había estado enterrado. La decisión empezó a formarse entre la rabia y la pena. No me dejaré destruir, pensé en voz baja, como un juramento lanzado a la cocina vacía. La frase se repitió, se hizo mantra. No pedía venganza para lastimar. Pedía justicia para reconstruir el orden que merecían mis hijos y yo. Tenía pruebas ahora, y con pruebas la duda de los otros empezaría a flaquear. El pulso todavía latía fuerte cuando guardé la foto en un sobre y lo escondí donde nadie buscaría, detrás de libros, debajo de recuerdos. Era un trapo rojo que cubría la herida, pero era también una promesa de que aquello no quedaría impune. Las piezas estaban listas. La tensión que había escalado en silencio necesitaba un punto de quiebre. La noche llegó con lluvia, y con la lluvia mi decisión se volvió concreta. Esa noche supe que ya no bastaba con llorar.
Debía planear algo. La casa parecía un recipiente de horas detenidas. Me movía por los pasillos en puntillas como quien no quiere despertar algo que aún duerme. La noche se pegaba a las cortinas. La cocina olía a café recalentado y a una mantequilla que olvidé sacar del frigo. Preparé otra taza porque el insomnio venía acompañado de una urgencia que no se calmaba con almohadas. El café estaba amargo, como muchas verdades. Lo sorbí despacio, con la taza humeante entre manos, y conté los segundos que marcaba el reloj de pared. Tic, tac, tic, tac. El sonido me parecía demasiado claro, como si un metrónomo marcara no solo el tiempo, sino la cuenta regresiva de mi paciencia. La casa dormía. Afuera, la lluvia golpeaba de vez en cuando como quien pasa la mano sobre una ventana sucia. Dentro, yo era quien no encontraba descanso. Sentía el frío en las puntas de los dedos. Incluso la luz cálida de la lámpara parecía una traición, porque no calentaba. Me senté en la mesa, apoyé la frente en las manos y permití que los recuerdos se desgranaran por su propio peso. Había recuerdos que llegaban con olor a jabón, otros con sabor a mermelada de fresa, y algunos con el ruido metálico de una mentira al caer. Pensé en las veces que cerré los ojos por ellos. Pensé en noches en vela que no eran de ahora sino de siempre, de cuando los niños eran pequeños y llamábamos a la guardia por fiebre. Pensé en mi madre diciendo que la noche es buena consejera. Número. La noche me hizo compañía en la duda, no me dio soluciones, me trajo imágenes que se repetían como películas gastadas. La risa medida de Mariana en una cena, su abrazo forzado, el teléfono que vibraba y ella que lo escondía, la mano que apartaba un sobre bajo la mesa. Las imágenes se mezclaban con voces antiguas. Protégelos, no dejes que te pase por encima, eres madre primero. Palabras que como semillas germinaron en algo más que enojo, germinaron en decisión. El monólogo empezó sin pedir permiso y creció hasta llenarlo todo. Me repetía las injusticias una por una, como si al decirlas las hiciera menos angustiantes. Me mentiste, dije en voz baja. Me engañaste, dije otra vez, y luego, más duro, le mentiste a mis hijos. El eco de esas frases rebotó en la cocina vacía y me encontró frágil. Recordé promesas rotas, la promesa de honestidad, la promesa de familia, la promesa de ser vista como alguien digno de confianza. Cada promesa rota era una piedra en la mochila que llevaba puesta. Llevaba años cargándola sin saber que pesaría tanto. Soy madre. Me nombro así para sostener lo que voy a decir. No soy heroína, no soy invencible. Soy una mujer que aprendió a ordenar desastres y a limpiar heridas y que conoce el modo en que los niños construyen su mundo a partir de personas que creen seguras. Por eso me enfurece la traición, porque no solo me alcanza a mí, sino que altera el mapa que mis hijos usarán para entender el mundo. No lo permitiré. No puedo permitirlo. No debo. ¿Y si estoy siendo cruel? Pensé de pronto, en un pulso de duda que me atravesó como un viento helado. ¿Soy peor que ella si la expongo? ¿Me convertiré en aquello que tanto critico? La pregunta era válida. Podría haber tomado el camino fácil, cerrar la boca, fingir normalidad, mantener la paz aparente para no perder lo poco que quedaba. El precio, permitir que una mentira se perpetúe, que mis hijos aprendan que la deshonestidad puede convivir con la sonrisa.
¿Vale la calma a cambio de eso? No. Las dudas vinieron y me golpearon con su mano fría. Pesaron, pero no me tumbaron. Pensé en la gente que siempre dice que la venganza consume. Lo entendí. No quiero consumir a nadie. No quiero destruir. Quiero verdad. Respeto. Reposición del orden. Respeto para mis hijos. Respeto para mí. La diferencia está en la intención. Hay quien busca dañar por placer. Yo buscaba restaurar. Hubo una noche en la que me vi en el espejo con la misma cara de hace 5 años y no me reconocí. No quería que esa mujer se consumiera por rencor. Quería que esa mujer actuara con cabeza, con disciplina, con una voluntad que no desparrame violencia sino firmeza. Y entonces hice un gesto simbólico. Saqué del cajón una foto bordada en un marco sencillo, una imagen de una infancia feliz que habíamos colgado en la sala. La sostuve. Era una foto humilde, mi hijo pequeño soplando una vela, todos alrededor aplaudiendo. Era la memoria de un día sin nubes. La miré y vi, como en un truco de luz, que la fotografía, por más que mostrara un pasado hermoso, también era un objeto que me recordaba que había permitido que extraños se acercaran demasiado al corazón de mi casa. La puse sobre la mesa. La foto me miraba con su sonrisa inmóvil. Romperla no iba a arreglar lo que pasó. Sin embargo, el gesto era necesario. Romper. Abrí la mano y la foto se hizo pedazos en mi regazo. No fue un arrebato feroz, fue un acto controlado, decidido. Los pedazos cayeron como una lección. Tiré la carta que venía con una excusa antigua, la arrugué y la dejé en la ceniza del café. Romper fue despedirme de la inocencia que me había permitido confiar sin probar. Las acciones simbólicas no son teatro. Son juramentos en pequeñas cosas. Me limpié las manos, respiré, sentí el vacío y a la vez una especie de alivio. El punto de quiebre había sucedido en silencio, sin público, con el ruido de un reloj insistente como único testigo. A partir de ese instante, mi mente dejó de ser un hervidero de emociones y se volvió un tablero donde las piezas comenzaban a ordenarse. Empecé a trazar un plan mental, una lista que no debía filtrarse al azar y que debía ser tan precisa como mi necesidad de verdad. La lista tenía pasos simples pero firmes. No la escribí en voz alta, la dije en mi cabeza como quien dice un rosario para no perder la calma. Primero, reunir pruebas irrefutables, fotografías, mensajes, recibos, testimonios. Pruebas que no dejaran espacio para la duda ligera. No quería que alguien respondiera con «podría ser otra cosa». Quería cosas que mostraran la continuidad de la traición. Había que convertir sospechas en hechos. Segundo, buscar aliados discretos. No quería chismes ni exhibiciones públicas sin fundamento. Necesitaba personas de confianza que pudieran testificar sin un sesgo emocional. Pensé en la vecina que barría la acera, en la amiga que dudó primero y luego habló con la verdad en detalles, en la profesora del colegio que había notado ausencias. Cada aliado debía entender que esto no era un drama para redes sociales, era una defensa. Tercero, documentar el patrón. No bastaba con una foto encontrada en la basura. Necesitaba un hilo, fechas, horas, coincidencias. Si hay algo que desmonta una mentira, es la repetición. Un recibo solitario es anécdota. Varios recibos a las mismas horas,
fechas que coinciden con mensajes borrados, testimonios que se alinean, eso forma un relato. Cuarto, prever los riesgos. Me vi enfrentada a posibles respuestas, negaciones, giros de la verdad, acusaciones contra mí. Pensé en la reputación que podría perder, en el desgaste de una pelea pública, en la posibilidad de que mi hijo escuchara versiones que confundieran más de lo que aclaraban. Era necesario tener un plan B, consultar con alguien neutral, tal vez con un abogado, tal vez con un mediador, para no actuar impulsivamente. Quinto, elegir el momento. No iba a ser ahora, no en la primera rabia, no cuando pudiera parecer que reaccionaba por despecho. El momento debía ser certero, debía maximizar la verosimilitud y minimizar el daño colateral. El objetivo era la verdad, no la humillación gratuita. Sexto, proteger a los míos. Mi prioridad eran mis hijos. Deberían recibir la noticia de forma que entendieran lo necesario y nada más. No quería que crecieran con imágenes grotescas de confrontación, sino con la certeza de que la verdad importa y que sus límites se respetan. Mientras trazaba mentalmente ese plan, una parte de mí calculaba tiempos y otra se hacía cargo de la emoción. Hice una lista en mi cabeza, una lista sin orden que se parecía más a una tabla de combate emocional. Recopilar, sostener, presentar, proteger. Repetí cada palabra hasta que no tembló en mi boca. Hubo un momento de miedo. Un miedo pequeño y punzante. ¿Y si me equivoqué? ¿Y si al final soy yo la que queda expuesta como la que busca revanche? No lo sabía. Pero entendí algo esencial. No actuar también era actuar. Permitir que la mentira siga es un tipo de abdicación. Me dolió pensar que mi silencio pudiera costar la tranquilidad de mis hijos. Fue entonces que mi miedo se convirtió en disciplina. Llamé a una amiga, la desperté a la madrugada, con voz temblorosa. «Necesito que me escuches», dije. No le conté todo. Le pedí que me acompañara a hacer preguntas en voz baja, que me ayudara a notar, que no juzgara hasta ver las pruebas. Ella aceptó. Hizo falta poco. A veces basta con que una persona más vea para que lo improbable se vuelva real. Su compañía fue un ancla en la marejada. Esa noche, sentada en la penumbra, el plan ya no era abstracto. Tenía pasos y caras. Tenía riesgos y modos de mitigarlos. Mi corazón seguía latiendo con fuerza, pero había una dirección. La decisión dejó de ser una explosión emocional y se volvió una arquitectura. Me di permiso para organizar la rabia. La transformé en acción con nombre propio, prudencia. La madrugada avanzó y la taza de café quedó vacía. El reloj, implacable, continuó su tic-tac. Me levanté, estiré la espalda y miré las piezas sobre la mesa. La foto rota, la carta arrugada, el sobre con la prueba inicial escondido entre libros. Todo dispuesto como evidencia de que la vida no siempre sigue el guión que uno esperaba. Me sentí extrañamente clara. Una calma nueva se instaló, no dulce, no ingenua, sino fría y eficaz, como el filo de una hoja que no hiere pero corta lo necesario. Me acosté cuando la madrugada apenas entregaba signos de un azul pálido en el horizonte. Antes de cerrar los ojos, repetí una vez más el juramento que había surgido en la cocina. No me dejaré destruir. La palabra no sonó firme. La intención, todavía más.
supe que había pasado de víctima a arquitecta de mi propio destino. Lo planeé en silencio. Lo ejecuté con paciencia. Empecé la fase de recolección como se empieza a coser una herida, despacio, con cuidado, sabiendo que un mal tirón podía dejarlo todo peor. No era cine, era madrugada y luz de nevera, manos en bolsillos, apertura de cajones que chirrían, el olor del papel viejo que nunca olvida el paso del tiempo. Revisé bandejas de correo, abrí bolsillos de prendas que parecían inofensivas, miré etiquetas, comparé horarios. Cada recibo tenía una voz si se escuchaba bien, cada mensaje perdía su inocencia según las horas que marcaba. Pasé noches enteras leyendo conversaciones, texto por texto, hora por hora. Las pantallas me devolvían nombres, pequeñas confianzas, palabras que en la intimidad sonaban distintas. Guardé capturas, aprendí a nombrarlas. Mensaje A, mensaje B. No quise que la emoción mancillara los datos. Documentaba, fechaba, guardaba en carpetas digitales y en sobres físicos. Hice copias, por si acaso. No confío en la memoria, confío en las pruebas. Grabé audios con el teléfono en modo discreto. No buscaba confrontaciones, buscaba constancia. Cuando Mariana hablaba con la naturalidad de siempre, las palabras quedaban ahí sin retorcerse. Una llamada dejó un fragmento que no tenía justificación, risas cómplices, una mención que no debía existir. Lo escuché una y otra vez hasta que los surcos de la grabación no parecían tan crueles. Todo debía ser verificable. No quería una sensación en la garganta, quería algo que los otros pudieran ver y entender. Busqué testigos, hablé con vecinos en voz baja, con la misma voz con la que se piden confidencias en la fila del pan. Rosa, la vecina del quinto, fue la primera que respondió con claridad. La vi salir a las 2 de la mañana con una bolsa. Tomé nota de su nombre, de la descripción del abrigo, de la dirección a la que decía que fue. No la presioné. No necesitaba que Rosa repitiera más de lo que sabía. Lo importante era que alguien más tuviera memoria. Ana, la amiga de la infancia, me dio lo que necesitaba para consolidar patrones. Sí, yo le envié un mensaje y respondió tarde. Me dijo que estaba en la casa de una tía, pero suena raro ahora. No eran acusaciones explosivas, eran alineamientos. Y los hilos crean redes que son difíciles de negar. Mi trabajo nocturno incluía revisar cámaras de la comunidad cuando era posible. No tenía acceso directo a sistemas privados, pero hablé con el portero del edificio de al lado con discreción y conseguí secuencias de pasillo que confirmaban entradas y salidas. La imagen mostraba movimientos, abría posibilidades. La tecnicidad no me impresionaba. Era solamente la demostración de que alguien había estado en el lugar a la hora que no decía. Junté todo: fotos, audios, capturas de pantalla, recibos, mensajes. Cada pieza era una frase de un relato que debía quedar claro. La fase 2 empezó con conversaciones en voz baja y pactos en cafés que olían a leche. Tenía que escoger aliados que tuvieran más sentido que impulso. No necesitaba furia en cadena, necesitaba discreción. Hablé con Ana y le pedí 2 cosas: que mantuviera la calma y que no repitiera sin pruebas. Si lo sacas mal, te hacen a ti la víctima, me dijo con esa dureza que solo las amigas honestas tienen. Le agarré la mano. No lo haré mal, respondí. Esa promesa fue la primera alianza. Luego pensé en la escuela.
La profesora del colegio, la señora López, era reservada pero justa. Le comenté ciertos cambios de rutina, sin detalles comprometidos al principio. Quería ver su reacción, su registro. Ella me dijo que había notado ausencias, que había escuchado frases que no cuadraban. No me ofreció juicios, me ofreció notas. Tomé nota de su objetividad como si fuera una bendición. En esos meses, los aliados fueron llegando en pequeñas señales. Un te creo susurrado, una mirada que ya no buscaba aprobación. No todos fueron fiables. Hubo un aliado que falló y aprendí de ello. El hermano de mi esposo, al que siempre imaginé neutro, prometió estar. Dijo, si necesitas algo, aquí estoy. Le envié un mensaje claro con una foto probatoria y una hora. Al final, en el momento en que más lo necesité para confirmar presencia en un lugar determinado, me falló. No apareció. Luego supe que lo presionaron para no involucrarse. Fue un golpe frío. Sentí que la arena bajo mis pies se movía. Aprendí que la gente protege su comodidad antes que la verdad. Aprendí a no depender de espejos frágiles. Con la recolección y las alianzas en su sitio, pasé a la fase de señuelos y distracciones. No era maldad, era ingeniería emocional. Diseñé eventos que obligaran a Mariana a mostrar su cara sin saber que era el escenario. Organizar un brindis en una cena familiar, por ejemplo, era una manera de provocar una reacción. Un brindis obliga a hablar, y hablar es exponer contradicciones. Preparé un regalo que parecía inocente. Una caja con un libro y una nota escondida que yo sabía que la tentaría a responder de una forma que dejara huellas. Reenvié mensajes a direcciones que sabía que ella frecuentaba para ver su ritmo de respuesta. Pequeñas trampas legales, artesanales, sin violencia pero efectivas. Hubo un momento en que casi me descubren. Fue durante una tarde en la que rebuscaba en la bolsa de Mariana por un papel que sospechaba tenía. No la vi entrar. Su figura apareció de pronto en el pasillo. Mi mano se quedó congelada con el sobre a medio sacar. Ella me miró como si nada. ¿Qué haces?, dijo simple. Nada, respondí, y sentí que la palabra se pegaba. El corazón se me aceleró, las palmas me sudaron. Respiré con violencia contenida para no tartamudear. Ella se acercó. Huelo a ropa recién lavada, pensé. Me preguntó si todo iba bien y sonreí. La sonrisa fue un esfuerzo de músculos. No me descubrió, pero la cercanía me dejó temblando. La culpa casi me paraliza. Tuve que fingir normalidad mientras sentía que el plan podía desmoronarse por un resbalón. La tensión me cambió la respiración. Caminaba por la casa con manos sudadas, sintiendo la textura del papel entre los dedos como un mapa de riesgos. Las noches se acortaron por el esfuerzo. Hubo una ocasión en que un amigo que había prometido discreción empezó a filtrar detalles sin medir. Le hablé claro. Si lo cuentas mal, me destruyes. Me miró como quien no entendía la dimensión de lo que pedía. Fue otra lección. La prudencia es más valiosa que la valentía pública. Entonces sucedió el giro inteligente que necesitaba. No fue inventado por mí, fue una suerte de regalo del azar bien aprovechado. Una empresa local necesitaba confirmar la asistencia de una persona para un trámite y me dio acceso a un registro de firma. En ese registro figuraba una firma con fecha y hora que coincidía con un mensaje que ella había enviado. La firma no era un gran escándalo por sí sola,
pero puesta junto a las llamadas y al recibo del taxi que aparecía en una app, formaba una triangulación que borraba toda duda razonable. Además, una testigo inesperada apareció, la cajera de una tienda, que recordó una conversación con Mariana y aceptó dar su testimonio por escrito. Su nota fue sencilla: fecha, hora, descripción, nada melodramático, todo verificable. Con la balanza inclinándose, tuve que preparar la escena de la boda con precisión bolígrafo. Elegí el momento en que todos estarían atentos, cuando los rostros se relajaran por el vino y la música. No quería que la revelación se sintiera como ataque, quería que se percibiera como conclusión lógica de un expediente. El discurso debía ser claro, sin exageraciones. Presentaría las pruebas en orden: primero la foto con el mensaje al dorso, luego el recibo con la hora, después la transcripción de mensajes relevantes y, por último, el testimonio firmado. Todo debía mostrarse con calma, con voz que narrara sin gritar. Ensayé el discurso en voz baja. No busco destruir, decía. Busco que se diga la verdad. Repetí cada frase hasta que no vibrara con rencor, sino con certeza. Preparé un sobre con copias ordenadas que llevaría en la cartera. Los aliados sabían su papel. Ana estaría en primera fila, la señora López se encargaría de mantener la calma si alguien intentaba interrumpir. Rosa sería la que confirmara la hora de salida en caso de necesidad. Hablé con cada uno en voz baja. Les pedí que observaran y no que alentaran. El peso de la prueba no necesita aplausos, necesita evidencia. La logística incluyó cuidar el momento del audio. No quería soplidos ni un teléfono que sonara a mitad del discurso. Apagué notificaciones, pedí a un amigo técnico que tuviera el expediente guardado en su mano por si la improvisación era necesaria. Todo lo demás quedaría en manos del ritmo humano, la música, las risas, los brindis. Yo debía ser el corte de luz que permitiera ver la verdad. En las semanas previas, fingí normalidad con la misma naturalidad con la que se mienten los inocentes. Mariana seguía actuando como si todo fuera silencio. A mi alrededor, la gente preparaba vestidos y corbatas, no sospechaban el teatro que se armaba detrás de la servilleta. Yo recogía las pruebas, las organizaba, las colocaba en un sobre como quien prepara medicinas para una cura. No era venganza, era reconstrucción. Hubo momentos de inseguridad. Hubo noches en que pensé en desistir. ¿Valdría la pena? Las dudas volvían con sus voces frías. Podrías perder más de lo que ganas. Pero recordaba la foto que encontré en la basura, esa primera grieta. Recordaba a mi hijo confiando en mí, eso bastaba. Los días de la boda llegaron con su fragancia de flores y papel. La sala se llenó de invitados que no sabían que eran testigos de algo que iba a suceder. La tensión se acumuló en mi interior como una cuerda tensada. Cada paso que daba era medido. Cada gesto calculado. Los aliados estaban en su puesto, discretos. El plan tenía fallas posibles, pero también fuerza. La fuerza de lo comprobado. La escena estaba casi lista. Solo faltaba elegir el instante exacto del brindis, el tiempo en el que las palabras se escuchan mejor, cuando la música cae, cuando el murmullo se disipa y el aire parece contenerse. La sala estaba llena, las cámaras, los ojos y yo con la verdad en la palma de la mano. La señal fue un silencio que llegó antes que mi voz.
La sala tenía esa luz cálida de fotografías felices. Las flores olían a jazmín y las risas se mecían en un rumor dorado. Pero en la mesa donde me sentaba la luz pareció bajar 1 grado, como si una nube hubiera pasado por delante del sol en cámara lenta. Vi la cara del novio frente a mí. Cejas que se contraían, sonrisa que aún sostenía el protocolo, ojos que buscaban un refugio. Mi pulso era un tambor en la garganta, lo oía alto, pero a la vez todo afuera se ralentizó. La copa en mi mano vibró apenas, un temblor mínimo que pareció alargarse. El murmullo de fondo se fue apagando como una radio a la que se le baja el volumen. Fue un segundo que duró una eternidad, y en esa eternidad supe que no había vuelta atrás. Me puse de pie con la calma de quien ya tiene decidido el acto. No fue teatral. No quería el espectáculo de una acusación grandilocuente. Quería el efecto limpio de la verdad desplegada sin adornos. Caminé entre mesas como quien entra en una escena que ya conoce de memoria y sentí las miradas que se alineaban como espinas. La cámara del celular de alguien rozó mi hombro, un par de flashes tímidos y el sonido ambiente se fue apagando hasta dejar un tacto de silencio absoluto, el mismo silencio que había imaginado y temido durante noches. Tomé la copa con la mano izquierda, la colocación fue mecánica, como devolver algo prestado. Miré al novio y luego a Mariana, que me observaba con la serenidad de quien cree estar segura. No vi odio en sus ojos, vi sorpresa y una pequeña mueca de incredulidad que quiso convertirse en negación. Abrí la boca y hablé. Mi voz no tembló. Fue una voz medida, clara, la de quien ha ensayado no por orgullo, sino por necesidad. Hoy no vengo a humillar a nadie, dije, y el silencio se volvió más denso. Vengo a pedir verdades, por mis hijos y por la vida honesta que creí compartir con quienes están aquí. Puse sobre la mesa el sobre que traía conmigo. No lo forcé ni lo escondí, lo dejé visible. Saqué la primera hoja con la calma con la que se abre un libro en el que se confía. Luego, con voz pausada, narré lo que había encontrado. Fechas, horas, el recibo, una foto con una dedicatoria que no podía coincidir con la inocencia que decía tener. No usé adjetivos incendiarios. No añadí descripciones que buscaran lastimar. Simplemente leí las pruebas, una por una, y las dejé sobre la mesa como piezas de un rompecabezas que los otros pudieran armar sin mi ayuda. Leí la transcripción de mensajes que mostraban coincidencias de horas, enseñé la foto con la dedicatoria en el dorso y dejé que el murmullo creciera lentamente. No hice pausas teatrales, cada papel fue dejándose hablar solo. Intenté ser directa. No es un capricho, no es una sospecha vaga, esto es continuidad. Miré a Mariana cuando dije eso. Su rostro palideció en cámara lenta y vi el primer signo de fractura. La sonrisa que se le abría antes como una máscara empezó a resquebrajarse. La reacción fue primero confusión. Mariana negó con la precisión de quien cree que una negación pulcra borrará dudas. «No sé de qué hablan», dijo, y su voz buscó el apoyo de la gente cercana. El novio la miró y la duda hizo un arco en su rostro. Ella intentó sostener la normalidad con frases automáticas. «Esto es absurdo. Deben entender que alguien me está difamando». Pero las pruebas tenían una cosa que las palabras no tienen: continuidad. Uno puede negar una cosa aislada, negar un patrón es más difícil. La gente vibró entre incredulidad y la necesidad de creer
a quien más habían visto sonreír en las fotos familiares. Hubo quienes la defendieron de inmediato, porque defender es una reacción instintiva ante la posibilidad de que el tejido familiar se rompa. Hubo quienes, al mirar los papeles, bajaron la vista y tragaron algo amargo. Vi ojos que se humedecían, otros que se endurecían. Algunos se cubrieron el rostro con las manos, sorprendidos por una verdad que no esperaban ver en público. Familias enteras se dividieron en frentes mudos. Unos aplaudían en silencio la valentía, otros murmuraban que esto no podía ser. Mariana trató de reponer su historia con un hálito de normalidad. Explicó, inventó versiones, habló de malentendidos. Su voz sonaba igual que antes, pero en el gesto se colaba el desconcierto. Primero, la lucha por negar, luego el intento por describir otra realidad y finalmente el vacío. Vi cómo su mirada buscaba a alguien que la sostuviera y la persona que más tarde debía apoyarla dudó. Fue ese momento, quizá más que cualquier palabra, lo que la derrumbó. La falta de un apoyo incondicional cuando la prueba era palpable. La humillación no fue un estallido de gritos, fue un silencio que la envolvió y la dejó expuesta. La sala, que antes giraba en risas, quedó con un murmullo bajo, y en ese murmullo el aislamiento de Mariana se hizo patente. Se sentó, las manos temblaron, y dejó caer la mirada hacia el papel como quien ve desmoronarse un andamio. No hubo golpes, no hubo gritos, pero la operación social que sostenía su fachada se resquebrajó. Fue como si alguien, en cámara lenta, fuera descargando sobre ella las piezas de la verdad hasta que la figura completa no tuviera forma para sostenerse. La familia reaccionó dividido. Algunos la defendieron hasta el final, con el mismo celo con el que se protege una espada. Otros cruzaron de bando con una rapidez que no esperaba, porque la lógica de los hechos los había convencido. El novio, al que amaba la costumbre de creer, me miró con una mezcla de pena y confusión. «No sabía», murmuró, y su voz fue más un reproche dirigido a sí mismo que a mí. Había lágrimas, había susurros, había miradas que evitaban sostener la mirada de una persona que, hasta ese día, había sido considerada indiscutible. En medio de la conmoción tuve un instante de catarsis que fue a la vez triunfo y vacío. Sentí una descarga de alivio, como si un peso que me había acompañado durante meses se hubiese levantado de mis hombros, pero también sentí un hueco. La vida que conocíamos se había roto y no todo era reparable con la exposición de la verdad. Mi alegría no era festiva, era austera. No hubo regocijo en la caída del otro. Hubo el reconocimiento de que algo se había terminado y que nada volvería a su sitio exacto. En mi interior resonó un monólogo breve, como un susurro que me recordó por qué lo había hecho. Lo hice por ellos, pensé, por mis hijos, por el relato que les quiero dejar, que la verdad importa, que la dignidad no se subasta por comodidad. La frase me dio calor y frío al mismo tiempo. Me di permiso para sentir ambas cosas, cierta satisfacción por la justicia y una pena por la fractura irreparable en la trama de la familia. Las consecuencias fueron inmediatas y prácticas. Hubo confrontaciones a puerta cerrada, conversaciones a media voz en pasillos, llamadas que tintineaban con furia, decisiones que se tomaban rápidas como vendavales.
El novio enfrentó preguntas, la familia tuvo que decidir si blindar a quien cayó o escuchar lo demostrado. Algunos pactos se rompieron en el acto, otros se transformaron en conversaciones duras de las que no hay retorno. La boda, que se suponía un inicio de unión, se volvió un punto de quiebre. Planes cambiaron, alianzas se resintieron. Se habló de dar pasos legales, de recabar más pruebas, de poner límites. Lo doméstico se trasladó a oficinas y a correos con lenguaje formal. No fue un efecto teatral, fue administrativo, frío, necesario. Hubo quienes me dijeron por semanas que había actuado con demasiada dureza y que debía haber esperado, que mis acciones tenían consecuencias más amplias. Hubo quienes me agradecieron por haber desperezado una verdad que les era incómoda. En la crudeza de las conversaciones posteriores, aprendí que la justicia tiene matices. No todo lo que se expone devuelve tranquilidad. A veces lo que se gana es el derecho a respirar, pero a cambio se pierde la inocencia de la convivencia. En lo práctico, busqué asesoramiento, guardé copias en lugares seguros, hablé con mi abogado para saber cómo proteger a mis hijos de cualquier intento de manipulación posterior. La prudencia se convirtió en una tarea cotidiana. Reflexioné sobre justicia y límites. ¿Qué se ganó? La verdad se ganó un lugar visible. Se ganó el respeto que habían arrebatado con mentiras sutiles. Se ganó una lección para mis hijos, que no se tolera la deshonestidad en quienes nos rodean, que los límites existen aún cuando duelen. ¿Qué se perdió? Imágenes de familia que no volverán, una confianza que no se recompondrá con facilidad, ciertos afectos que se marcharon como hojas en otoño. Comprendí que exponer la verdad es como abrir una ventana en una casa llena de polvo. Entra aire, pero también sale algo que no querrás recuperar. Caminé entre el gentío con una sensación de extrañeza, como quien regresa a una habitación conocida y la encuentra con muebles reordenados. Algunos me miraron con gratitud escondida, otros con reproche. No todos comprendieron la necesidad. No esperaba que lo hicieran. Mi prioridad no era su mirada, era la de mis hijos. Y al verlos ese mismo día, confuso y asustado, supe que había hecho lo correcto. Les di palabras simples, sin detalles que pudieran hacerles daño. A veces las personas no son lo que parecen. Nosotros cuidamos de los nuestros. Les abracé con la firmeza de quien reconstruye un mundo. Salí de la sala cuando la noche comenzaba a ceder al amanecer. Afuera, el aire estaba frío y claro. El silencio de la madrugada me recibió con la limpieza que no tuve adentro. Caminé sola unos metros y miré la casa desde la distancia. Las ventanas iluminadas, las sombras que se movían detrás del vidrio, la promesa de que la vida seguiría con nuevas costuras. Fue un momento de despedida y de comienzo al mismo tiempo. Dejé atrás algo que ya no sería igual. Me llevé conmigo lo que había recuperado, la voz. No buscaba destrucción total, buscaba la verdad y el respeto. La verdad no llegó con fanfarrias. Vino con la calma de lo inevitable y la fuerza de lo demostrado. Aprendí que el karma no es un juez que aparece de la nada, sino la suma de actos expuestos a la luz. Hay un tipo de respeto que no se implora, se reclama. Poner límites no es dureza gratuita, es la forma más sana de proteger lo que más importa. Al final, la dignidad no se devuelve por decreto, se reconstruye, pieza por pieza, con decisiones coherentes y con el coraje de mirar a la gente a los ojos y decirles quién eres.
Hoy mi vida es una reconstrucción consciente. He aprendido a poner cerraduras en lugares que antes estaban abiertos por costumbre. He buscado asesoría legal para que lo que vivimos tenga resguardo formal y quiero que mis hijos crezcan con la calma de quien sabe que su madre no callará cuando algo les haga daño. He empezado a ver a un terapeuta. La rabia y la pena necesitan orden y palabras que no hieran. Hay reconciliaciones que serán imposibles, otras que podrían suceder con tiempo y esfuerzo. No tengo prisa por perdonar. Tengo obligación de ser prudente. Mi prioridad es que la casa vuelva a ser refugio, no un terreno de dudas. Debo ser clara. La venganza, como fantasía, puede dar cierta descarga, pero la justicia personal cuesta, exige paciencia, estrategia y, sobre todo, una conciencia de los límites éticos. No se trata de dejar a nadie arruinado por placer. Se trata de restituir la verdad y la paz para quienes fueron afectadas. Exponer lo que es injusto me devolvió la voz. Me devolvió la capacidad de mirar a mis hijos sin sentir que les estoy enseñando que la mentira es tolerable. Eso vale más que cualquier victoria efímera. Si esta saga de venganza te dio esa descarga de justicia, aplasta el like, suscríbete para más historias épicas y comparte tu historia de venganza en los comentarios. Haz clic en el siguiente video para ver otro más. Cierro la puerta de aquella casa que fue y ya no es la misma. La cerrojo con cuidado porque ahora sé que proteger es también un acto de amor. Afuera la mañana rompe en tonos pálidos. Dentro, la música sube con notas de esperanza, no de triunfo estruendoso, sino de una tregua posible. Los créditos ruedan en silencio mientras una playlist acompaña el cierre. Yo me alejo unos pasos, respiro hondo y dejo que el día empiece a recomponernos.